Hola Honduras, soy Emma Calderón y ya estamos listos para el programa de hoy, justamente en un preámbulo, una celebración tan importante como es el Día de las Madres, pero sin embargo hay temas que nos preocupan grandemente y es esta contaminación. Miren, nosotros aquí en Honduras durante muchos años nos venían hablando del cambio climático y hasta este año estamos sintiendo esos efectos de estas malas decisiones. Ya vimos que no solamente es por los incendios, sino que también por la contaminación de tanto parque vehicular que hay aquí en Honduras. No tenemos control en la quema de la caña de azúcar. Todo esto viene a abonar, y más la industria normal. Y si sumamos a esto las quemas, los fogones, todo esto viene a contaminar el ambiente. Honduras en estos momentos es una bolsa de aire contaminado, en su totalidad. Y debe llamarnos a la reflexión de lo que tenemos que hacer, porque no se trata realmente de que lo que vamos a hacer, es lo que tenemos que hacer ahorita, desde ahora. Tenemos que regular, por ejemplo, el parque vehicular. Pero también hay muchos aspectos que tenemos que considerar y es por eso que hoy hemos traído a un experto. Es un geólogo también experto en cambios climáticos y él desde ahorita nos advierte para que ustedes vean. Esto es el inicio de lo que podemos sentir del embate de la naturaleza por haberla destruido. Estará aquí con nosotros el ingeniero Aníbal Godoy. Pero antes de iniciar con él, pues vamos a anunciarles también que nos pueden sintonizar a través de todas nuestras plataformas digitales. Estamos en vivo a través de YouTube, de Facebook y de nuestra página web www.btv.com.hn. Además, estamos en vivo a través de nuestro canal, nuestra radioemisora oficial de las noticias de BTV, Acción Radio, 92.5 en Tegucigalpa, San Pedro Sula, 95.9 y 95.1 en el resto del país. Así que usted no tiene excusa para estar bien informado aquí a través de los canales de BTV. Pero ahora vamos con Diálogo de Impacto. Honduras es una bomba de tiempo y estamos pagando todos los hondureños por las malas decisiones durante muchos años. Siempre nos dijeron, Honduras es uno de los países más vulnerables a los cambios climáticos en el mundo, pero no hicimos eco, no lo tomamos en serio y hay que decirlo así. En estos momentos nos encontramos en alerta roja en el Distrito Central, en alerta amarilla en varios departamentos y en el resto del país en alerta verde. ¿Por qué? Por el aire contaminado. Estamos respirando aire contaminado y vean el impacto que tiene tanto en la salud como en la economía. Estamos inundados de humo y bruma, justamente, y esto mantiene altos niveles de contaminación. Unos días hasta totalmente perjudicial para cualquier ser humano, porque no solamente nosotros nos vemos afectados, son todos los seres que habitan en el planeta que están siendo afectados. En este caso, por ejemplo, los de Honduras. Para que tengamos una idea de la gravedad del problema, solamente durante este año, según el ICF, se registran 2.487 incendios forestales durante este año. Y todo ese humo es lo que estamos viendo, parte de ese humo, porque no solamente son los incendios forestales lo que están suscitando. San Pedro Sula y Tegucigalpa en estos momentos son las ciudades más contaminadas. Ayer, San Pedro Sula estaba totalmente perjudicial para poder respirar. Y esa es la realidad que estamos viendo día con día. Aparte de eso, hay una ola de calor que está provocando y provocó que justamente la ANEE se declarara en emergencia. Está anunciando cortes de energía hasta por 48 horas. ¿Por qué?
Los incendios quemaron las líneas de transmisión, la ola de calor, hay alto consumo, no hay suficiente energía para abastecer. También en el sistema de educación se han suspendido las clases presenciales en el sector educativo. Y por ejemplo, en el caso, te están tratando de habilitar las clases virtuales. Y es algo que tenemos que acostumbrarnos realmente. ¿Y todo por qué? Por los efectos del cambio climático. Pero, ¿qué medidas debemos tomar para reducir la contaminación en Honduras? Porque mire, ya sabemos que nos vamos a enfermar, ya sabemos que es difícil, pero ¿qué hacer para parar esto? Veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Preocupados se muestran los expertos en pediatría del Seguro Social debido a la proliferación de afecciones respiratorias y el deterioro de las personas que ya poseen algún padecimiento, como alergias, obstrucción de vías respiratorias, afecciones pulmonares crónicas, bronquitis, enfisemas, problemas cardíacos y otros padecimientos relacionados con las vías respiratorias. Alarmante la mala calidad del aire que estamos respirando en este momento. No solo está afectando los ojos, la nariz, la garganta, sino que también las vías respiratorias inferiores. Las personas que ya tienen problemas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis, enfisema, están empeorando, y las personas con problemas cardíacos también. Eso es lo que estamos viendo en las emergencias. Hay que cuidarnos todos, ¿verdad? Individualmente, usar mascarilla, idealmente una mascarilla adecuada cuando nos expongamos a espacios abiertos. Las personas más susceptibles a estos cambios en la calidad del aire son los menores de edad y adultos mayores, por lo que pediatras piden extremar medidas de prevención para evitar que estos pacientes puedan ingresar a cuadros médicos sumamente delicados. Por favor, a toda la teleaudiencia, especialmente a los niños, si van a salir a la calle, usen su mascarilla, ¿verdad? Traten de estar siempre protegidos con la mascarilla, no hagan quemas en los solares, por favor, ¿verdad? Y esto, desgraciadamente, con los niños que ahorita estamos viendo la emergencia, y ustedes lo saben que hay un aumento de enfermedades respiratorias virales, también entonces cuando presenten el mínimo síntoma de fiebre, de tos, de dificultad para respirar, por favor, preséntense a la emergencia más cercana o a los centros de salud. Y comerciantes ven con preocupación que a pesar del llamado a utilizar mascarillas, la población no está acatando esta medida y por el contrario, han dejado de comprarlas. No, fíjese que las ventas han bajado más bien. De veras, la verdad, la economía demasiado. Nosotros, pues yo en lo personal he estado vendiendo 2,000 y ahora estoy vendiendo 600. Entonces sí ha bajado bastante, ¿va? La información ofrecida por los expertos de Senaos habla de 3 a 4 días que se mantendrán estas condiciones, lo que podría empeorar aún más las afecciones de la población, sumado a las altas temperaturas que imperan en el país. Ante la gran cantidad de partículas suspendidas en el ambiente, específicamente aquí en el Distrito Central, y también la acumulación de gases de efecto invernadero, los expertos llaman a tomar precauciones, sobre todo en menores de edad y personas adultas mayores. Con cámaras de Jesús Sánchez, les informa César Euseda. Bueno, y como les digo, Honduras es el país más vulnerable a los efectos del cambio climático. Este año lo hemos sentido de una manera dura. Nos estuvo advirtiendo a lo largo de los años. Pero ¿qué pasó? No se hizo caso. Seguimos deforestando, seguimos incendiando, seguimos abusando realmente de muchos aspectos que generan contaminación. Hasta nosotros en los mismos hogares. Está aquí con nosotros justamente el ingeniero en geología, él es ingeniero experto de geología, cambio climático, muchas afines, Aníbal Godoy. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. Gracias, Emma, por la invitación. Aquí a la orden para ver si podemos colaborar con el conocimiento que tengo acerca del tema de cambio climático desde el punto de vista geociencias. O sea, hoy lo vamos a enfocar un poquito menos romántico y más científico.
Sí. Porque la verdad es que este tema no es tan fácil de enfocarlo, porque yo le llamo romántico porque a veces le echamos la culpa a lo que no tiene culpa. Entonces hoy vamos a hablar un poco de eso. ¿Y quiénes son los culpables y los que no tienen culpa? Porque aquí viene, y le voy a poner un ejemplo. Todos creíamos, y hay que ser realistas, y yo sé que todos ustedes también, que los que incendiaron los incendios forestales eran los responsables. No, señores, no solamente. Después salieron expertos diciendo, hay demasiado vehículo en malas condiciones que está generando más contaminación. Aquí, sentados expertos, nos han explicado. Aquí en Tegucigalpa circulan 850.000 vehículos diariamente. 650.000 de los que están registrados y 250.000 de los que entran y salen. Si sumamos un poquito todo el humo, que esto es, o sea, estamos hablando que es un incendio casi diario, podemos decir. Sí, exactamente. El culpable no es el cambio climático. Voy a empezar explicándome ahí al público, voy a tratar de explicarlo en una manera lo más sencilla posible. El cambio climático es un tema tan extenso que es de muchas horas. Hasta traje algunas diapositivas que las vamos a ver después. El cambio climático es cíclico y es natural. Y consta de dos periodos, uno de enfriamiento global y uno de calentamiento global. Los humanos tenemos alrededor de 3.8 millones de años de existencia, aunque en algunos estudios paleontológicos, en unos nuevos fósiles, probablemente lleguemos que nuestra existencia sea ya alrededor de 4.2 millones de años, falta por confirmar. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito en los dos últimos 2.5 millones de años. En los últimos 2.5 millones de años han habido 6 periodos de glaciación y estamos casualmente en el 6º periodo de calentamiento global. El periodo de glaciación simplemente tiene mayor efecto en el polo norte, o sea, en el hemisferio norte, y menos efecto en el hemisferio sur. El hielo avanza cuando está en un periodo de glaciación desde el polo norte hasta la zona de la Florida y todas las partes altas del continente americano, y no el continente americano, estamos hablando del planeta Tierra, tiende a congelarse. Cada periodo dura 50.000 años. Entonces, de un periodo a otro, o sea, hay un ciclo total sumado de 100.000 años. ¿Qué significa? Que como son naturales y son cíclicos, los humanos podemos acelerarlos, pero no podemos pararlos, porque no hay manera, es contra la naturaleza. Entonces, hace 18.000 años atrás, terminó o estaba en su máxima expresión el periodo de glaciación. Y entre unos 14.000 años atrás para acá, o hasta 7.500 años atrás, el hielo se empezó a derretir a una velocidad exagerada, 15 centímetros por año, y actualmente se está derritiendo más o menos a 2 milímetros por año. O sea, eso subió el nivel del mar. Entonces, lo que yo quiero enfocar hoy es esa parte como una introducción, que es natural y es cíclico. Y o sea, que de un periodo al otro son 100.000 años. Entonces, podemos entender de que el cambio climático, como usted nos explica, es algo cíclico normal de nuestra naturaleza. Lo que sucede es que nosotros estamos acelerando, es el hombre el que acelera esos procesos. Exactamente, ahí es donde yo quiero llegar. El cambio climático es natural y es cíclico, y hay varias razones por esa existencia. El problema no es el cambio climático. Nuestros antepasados ya se adaptaron a 6 periodos de glaciación. Ojo, han pasado todo ese frío y estamos en el 6º periodo de calentamiento global y nos vamos a adaptar. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros hemos agarrado de tema calentamiento global que no tiene nada que ver con los problemas reales que nosotros tenemos. El calentamiento global no me va a meter a encender fósforos allá para meterle fuego a los bosques.
El calentamiento global no me anda tirando basura por aquí, por allá y por todos lados, ni me anda comprando carros de además. Entonces, ahí es donde yo me quiero enfocar, la manera fácil de echarle culpa al calentamiento global, cuando el problema real no es el calentamiento global, es la contaminación provocada por la acción humana. Por ejemplo, cuando yo era un niño, lógico que hace 67 años, había bosques inmensos en Honduras. Yo llegué al Mochito Santa Bárbara el 69 y todo alrededor del agua era un bosque. ¿Qué pasaba? La lluvia caía despacio y existían los microclimas. ¿Por qué? Porque el bosque mantiene la humedad y además manda esa humedad al espacio, que luego se forman nubes para microclimas. No estamos fuera de los climas, del clima global, pero esos microclimas, pero al quitar el bosque, ¿qué pasa? El suelo se calienta, la humedad se pierde y entonces ya no hay ese aporte del bosque a la nube local, porque tenemos una humedad que viene del este o del oeste, que es parte de ese ciclo natural de las diferentes estaciones del año. Entonces, de nuevo, hemos provocado tantos problemas, tenemos tanta construcción en las ciudades. Las ciudades, por ejemplo, Tegucigalpa no tiene árboles, a las orillas no hay árboles. Entonces aquí tenemos microclimas, diferencias hasta de más de 2 grados solo de Tegucigalpa. Lo mismo le sucede a San Pedro Sula con respecto a los alrededores. ¿Por qué? Porque estamos llenando de pavimento y metales. Eso absorbe calor. ¿Qué pasa si absorbe calor? Vamos a sentir más calor de lo normal. Entonces, pues por eso, por ejemplo, lo que hemos visto, por ejemplo, ayer San Pedro Sula estaba a 46 grados Celsius de sensación térmica, ¿verdad? Porque es muy diferente la temperatura que se registra normalmente en el ambiente a la sensación térmica que hemos estado sintiendo, y no solamente en San Pedro Sula, aquí en Tegucigalpa y en un montón de casi todo el país. Sí, correcto. Si hubiera más bosque alrededor, hubiera más retención de humedad. Si ustedes observan, yo creo que todos los hondureños hemos pasado por carreteras donde hay árboles a los lados y donde no hay árboles. Si se observa simplemente en una carretera de tierra, donde hay árboles, en las orillas, allí se ve la humedad. Pero solo sale, así como decimos al hondureño, al lugar que está pelado sin árboles, ahí se seca rápidamente. Ese es un ejemplo de ver cómo contribuye el bosque a mantener esa humedad y a mantener una temperatura mejor. Ahora, el humo que llega aquí no solo está llegando de Honduras, lógico, nosotros somos grandes aportantes, tal como se ven las imágenes en la tele, porque le ponemos fuego a todo el bosque y en todos lados, pero no solo es Honduras. Honduras tiene, por estar en un punto altamente vulnerable, existe una razón. Una es que estamos en lo que se le llama la zona intertropical de convergencia. ¿Qué pasa? Allí lo que viene es el viento del este y se encuentra con el viento del oeste. En ese encuentro de esta zona tiende a recircular el aire, que casualmente en este verano quedamos como en un hueco que empieza, que el aire no sale, la temperatura no sale, porque ni uno ni el otro, ni los vientos del este ni los del oeste avanzan en una dirección o en la otra, sino que está circulando y que abarca gran parte, como es de México, por la Florida, las islas del Caribe, hasta por la zona de parte de Nicaragua y el Pacífico. Entonces quedamos dentro de un hueco donde ese aire está recirculando. Entonces, esta cantidad de humo no se puede ir para ningún lado, porque si los vientos alisios, o sea, los que vienen del este, empujan hacia el mar, al Pacífico, allí el mar, el agua, absorbe gran parte de esta temperatura y del mismo humo, o lo contrario, cuando los vientos del oeste los empujan hacia el este. Sí, sí. Es interesante el tema.
Me parece algo bastante educador también, porque no es que nosotros estamos generando esta contaminación solos. Aportamos. Aportamos, pero hay una contaminación generalizada. Pero miren, también tenemos buenas noticias. Vamos, antes de irnos a pausa, vamos a hacer un contacto con nuestra compañera Ani Romero, quien se encuentra justamente en el otro estudio. ¿Cuál es la sorpresa que nos tienes, Ani, este día? Licenciada, una gran sorpresa en este viernes por la mañana, y es que previo a la celebración del Día de la Madre Hondureña en este segundo domingo de mayo, hoy nos acompaña y ha llegado para compartir con nosotros el ejército, el mariachi del ejército. Ellos son de las Fuerzas Armadas y han venido a deleitarnos con canciones. Y esto es una pequeña probadita del programa que se viene este día a las 9 en punto de la mañana en Café Caliente, una gran variedad de premios. Todo previo a la celebración del Día de la Madre Hondureña. Así que le dejamos con estos artistas. Le canto a la mujer de pelo blanco, la que me dio su amor sin condición. A mi madre querida yo le canto la canción que he guardado dentro del corazón. Madrecita querida, es tu amor tan inmenso como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu olor. El canto de las aves, el murmullo del viento se unirán a mi voz para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Como el amor de Dios, por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves y el murmullo del viento se unirán a mi voz para decirte, madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Contentos de escuchar al mariachi del ejército, que nos ha traído hoy en esta mañana un regalo muy especial para todas las madres hondureñas. Nos han comentado mientras platicábamos tras cámaras de la cantidad de actividad que tienen durante este fin de semana en los diferentes lugares donde se va a desarrollar las celebraciones en conmemoración al Día de la Madre Hondureña. Así que desde antemano y desde ya,
muchas felicidades. Pero esto, amigos, es solamente una previa del gran programa que vamos a tener el día de hoy en Café Caliente. A usted que ya está conectado con nosotros a esta hora, les esperamos también a que se quede con nosotros también a las 9 de la mañana, porque tenemos una gran cantidad de premios de muchos lugares, electrodomésticos, ropa y muchas sorpresas. Así que usted pendiente de Café Caliente, porque usted puede hacerse acreedora de muchos premios hoy. Si también usted es hijo y todavía no ha comprado el regalo de su madre, pues conéctese con Café Caliente para que pueda ganarse uno de estos y pueda entregárselo a su madrecita este domingo, segundo domingo de mayo, Día de la Madre Hondureña. Así que con esto despedimos a estos artistas que nos han acompañado este día de hoy, el Mariachi de las Fuerzas Armadas. Y nosotros continuamos aquí justamente en Diálogo de Impacto, abordando este tema. Y nuestro invitado experto en esta área, Aníbal Godoy, insiste en algo y me parece sumamente. El problema no es el cambio climático. El problema es que el hombre está acelerando estos cambios naturales de la naturaleza. O sea, que somos nosotros realmente los que día con día estamos contribuyendo. Y la gran bolsa de humo que tenemos actualmente en el Distrito Central, justamente, es producto de toda esa mala praxis de la humanidad. Y este estancamiento va a durar bastante tiempo, porque nos hablaba de los vientos del este. Porque recordemos, al final, todos estamos respirando, compartiendo aire en toda la humanidad. Y esto es bien importante, ingeniero Godoy, en el sentido de que tal vez ahorita lo sentimos esos efectos, pero pueden aún ser peor, por ejemplo. Claro. Vamos a volver a enfocarnos un poco, vamos a hablar un poco más del periodo de calentamiento global. El calentamiento global simplemente significa el aumento de la temperatura en el globo terrestre. Ok, ¿qué pasa en el periodo de calentamiento global? Casi todo se vuelve extremo. Las lluvias, la sequía, los vientos, las temperaturas extremas, todo se vuelve bastante extremo. El periodo de glaciación anterior, casualmente, que terminó hace unos 10.000 años atrás, y que había llegado a su máxima expresión para empezar el declive hacia el calentamiento global, que fue unos 18.000 años atrás, que casualmente cabe mencionar que entre 13.000 años a 18.000 años atrás, nuestros antepasados entraron por el estrecho de Bering porque el mar era simplemente una capa de hielo. Hay estudios de eso, pero no vamos a hablar mucho de eso, ¿va? Entonces, con el calentamiento global todo se vuelve extremo. ¿Y qué pasa? Donde hoy es un bosque, mañana, cuando hablamos, llamémoslo en diminutivo, puede ser un desierto, y donde hoy es un desierto, mañana puede ser un bosque. Hay varias razones. Una, los ciclos extremos, y hay otras cosas, otros eventos geológicos naturales, que es, por ejemplo, el tectonismo, el volcanismo. Hay varias cosas naturales que decir que también ayudan a eso. Por eso hemos sentido en los últimos días se registran bastantes movimientos sísmicos y a veces son como enjambre, ¿verdad? ¿También es parte, podría ser producto del calentamiento global? No exactamente, porque el tectonismo es la Tierra está dividida en 14 grandes placas tectónicas y todas están en movimiento. O sea, unas se separan de las otras chocan y las otras se separan en forma horizontal. Entonces la Tierra está activa, es la única que no duerme.
Por eso, claro, hay parte que se aceleren los procesos tectónicos, a veces también son cíclicos. Pero volviendo al caso de nosotros, que nosotros somos vulnerables, hay que acordarse que vulnerabilidad es estar expuesto al riesgo, eso es vulnerabilidad. Entonces nosotros estamos justo en el centro o justo donde tenemos lo que se llama la zona intertropical de convergencia, que es simplemente el choque de los vientos del este con los del oeste. ¿Qué pasa? Los del este empujan hacia el oeste y estos hacia el este, los del oeste. Entonces, al llegar aquí lo que hacen es una recirculación, por eso se oye a los campesinos decir está lloviendo de sur o está lloviendo de norte o está norteando. Dice. Casualmente por esa recirculación de la humedad, de los vientos, al quedar en ese centro, este calor, como lo decía, no escapa y no es calor solo provocado por nosotros mismos, es de todo el continente, o no más bien el continente, sino más que todo del área centroamericana, porque si vamos más hacia el sur no hay un efecto porque los vientos no nos traen el humo que se puede provocar en la zona sur, sino porque vienen justo del este. Me gustaría ver, bueno, ahí veo una diapositiva donde se ve el mapa mundi. Casualmente en esa diapositiva, si hablamos de la parte del cambio climático, el periodo de glaciación es el polo norte el que realmente se congela y se le ve movimiento, que es lo de las placas tectónicas, cómo se mueven. Ahora, este movimiento de las placas tectónicas tienen efectos casualmente sobre lo mismo el cambio climático, pero es a largo plazo. Bueno, esas son las placas tectónicas. Me gustaría ver, vamos a ver, por aquí vamos a ver, disculpen que voy a agarrar aquí para ver algunas diapositivas. Me gustaría ver la diapositiva 4. Erupciones volcánicas. Bueno, las erupciones volcánicas. Vamos a poner las erupciones volcánicas aportan en forma natural el calor para ese cambio climático que le llamamos que es el natural. Cuando los volcanes entran en erupción, generan, además de mucho dióxido de carbono, además de mucha calor, las mismas cenizas cubren el espacio y eso no permite que el calor salga al espacio porque se envuelve en la atmósfera terrestre. Sí. Veamos aquí, por ejemplo, de lo que se hablaba de la vulnerabilidad del cambio climático, por ejemplo. Bueno, ahí... Si quieres seguimos la siguiente porque ese tema ya lo habíamos hablado. Okay. Para hablar en la parte de, aquí habla de la variedad climática y cambio climático, exposición, sensibilidad, impacto potencial. Sí, esos son unos gráficos muy explicativos que de repente no vamos a llegar a este tema porque el tiempo es bastante corto, ¿va? Lo más importante que volvemos... Exactamente, ¿qué es lo que usted quiere resaltar? ¿Cuál es el punto? Lo que quiero resaltar realmente es las causas... Aquí está, las causas. Ok, las causas del cambio climático en forma natural. Una es la Tierra gira alrededor del Sol, pero entre el periodo de 50.000 años se aleja mucho del Sol, entonces viene el enfriamiento global. Pero luego la Tierra vuelve de regreso a acercarse al Sol y viene comienza lo que es el calentamiento global. Esa es una de las razones. Otra de las razones es que el eje de la Tierra está inclinado hacia el Sol y varía de 21.5 a 24.5 grados. O sea, ¿qué pasa con el eje de la Tierra? Cuando apunta al Sol, si el Sol lo tenemos acá, cuando está cerca ese ángulo, parece que no hay diferencia, pero a mayor distancia hay mayor diferencia. Es decir, si la variabilidad o el movimiento del eje terrestre
varía por 1 grado, hay gran diferencia en el cambio de temperatura. Esa es otra de las razones. Pero además, el globo terrestre, nosotros tenemos el interior de la Tierra, genera mucho calor. Y esa generación de calor es expulsada a través de los límites de placas tectónicas más que todo, y las zonas volcánicas. Tenemos, por ejemplo, a lo largo del anillo del fuego que se le llama, todo hay una gran generación de calor que impacta fuertemente en la temperatura oceánica. Faltan muchos estudios, pero volvamos a la parte antrópica. ¿Cuál es el problema? El problema de la parte antrópica, o sea, la acción humana, no cuidamos bosques. El bosque absorbe lo que se llama gases de efecto invernadero, que son los que nosotros estamos mandando a la atmósfera. ¿Cuáles son? Básicamente, uno es el dióxido de carbono, están los fluorocarbonos, una palabra bien larga que se me traba la lengua, sí. Está también el vapor de agua, está el mismo ozono. Ahí en ese gráfico, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? El Sol emite la radiación hacia la Tierra lo refleja, pero como tenemos una atmósfera cargada de gases de efecto invernadero, entonces ese calor no se escapa porque vuelve a rebotar hacia la Tierra. Creo que en el gráfico que sigue, démenle un... bueno, allí me pueden dejar ese. En ese gráfico lo que se muestra es cómo varía el clima en las estaciones. O sea, cuando en el norte tenemos el invierno, en el sur tenemos el verano. Es lo mismo cuando tenemos el periodo de glaciación, es el norte que se pone congelado, que puede alcanzar capas hasta de 4 kilómetros de espesor, y hay menos efecto en el sur. Ante todo, ¿qué pasa, por ejemplo, en Honduras, y no solo en Honduras? Estamos construyendo en forma horizontal en vez de construir en forma vertical. ¿Qué es lo que hacemos? Cubrimos más áreas de pavimento, cubrimos más áreas de láminas y otros metales que absorben calor, generan calor y forman los microclimas. Además tenemos esa inmensidad de carros que se mueven no solo en Honduras, en todo lado, especialmente en países desarrollados, aunque hay unos países desarrollados, especialmente en Europa, en los Países Bajos, que están volviendo a las bicicletas dentro de las ciudades. Además, en países desarrollados tenemos un sistema de transporte público seguro, eficiente, no como el nuestro, que montarse en un bus hay que persinarse para los que creen, y porque nunca se sabe qué le va a pasar a uno en un bus. Esa es la diferencia. Si en este país fuésemos más organizados, no anduviéramos lanzando basura en todo lado, porque también la basura es un problema que provoca muchas consecuencias al mismo que aportan a ese famoso cambio climático que no tiene culpa de nada. Los culpables somos nosotros. ¿Usted estaría de acuerdo, ingeniero, en el hecho de que algunas de las propuestas que se han hecho, por ejemplo, es el hecho de que con este tipo de contaminación que tenemos actualmente, establecer el hoy no circula, porque son 850,000 vehículos los que están circulando diariamente aquí en la ciudad capital? Mire, yo en eso casi nunca estoy de acuerdo, por una razón. Ajá. Porque para poder producir se ocupa circularse. Exactamente. Y si tú dejas de circular, no hay producción. Y ojo, el que tiene dinero no tiene problema porque tiene hasta 4 carros en el garaje, y el que no tiene y que se gana el pan de cada día con un simple carro y no los dejan circular, yo en esa sencillez yo no estoy de acuerdo. Sí. por ese hecho. Entonces, sí se debe mejorar el transporte público. Bueno, ahí está el famoso 450, yo no lo he estrenado, no sé por qué no me ha dado ganas de montarme en el 450, ¿va? Pero bueno, entonces, es que yo creo que uno de los problemas... Es que el Trans 450 es virtual, entonces por eso es. Por eso es, ¿verdad? Tenemos que tenerlo en una realidad aumentada para poderlo disfrutar. Pero vea qué interesante. También tenemos mensajes que nos han escrito al 3182-5600 sobre este tema. Dice, buenos días, licenciada Emma,
En los medios siempre se está diciendo que no quemen, que no corten los árboles, pero aquí los alcaldes no les importa nada de eso. Miremos cómo dejó el exalcalde de Tegucigalpa en la zona del Guanacaste. Todo ese lado de ahí, a ambos lados, tenían árboles. Pase ahora por ahí, ¿cómo lo dejó? Se supone que ellos tienen que dar el ejemplo. Saludos, Alberto. Y era el punto que usted trataba. Miren, de nuevo, lo mismo que estaba enfocando ya rato. Miren, debemos de empezar a construir verticalmente. Estamos llenando los valles de techos y pavimento. Tenemos dos problemas. Uno, nuestra descendencia a dónde va a cultivar para su alimentación. Entre más extensión territorial en forma horizontal es cubierta por pavimentos y techo, más calor hará, que formarán esos microclimas que se vuelven cada día más insoportables. Si vemos nosotros los famosos planes de manejo forestal, son una farsa en este país. Miren, aquí no ha habido un plan de manejo forestal. Lo que hay es cortar árboles, así como decimos a la zumba marumba, sin sembrar uno. Yo no he visto a la gente, los aserraderos que van a sembrar sus propios bosques para sacarle provecho a los bosques. Son a los bosques nacionales, son a los bosques municipales. Entonces yo creo que esos son uno de los problemas. Y la gente no está contenta con su gobierno, cualquier gobierno que sea, y empieza a meterle fuego a los bosques. ¿Qué culpa tiene el bosque? Pero obsérvenlo, cada año que se oye descontento en la población, eso sucede, hay más incendios. ¿Y qué pasa por el lado del gobierno? ICF, por ejemplo, que ha cambiado nombres, pero no cambia estructuras. Miles de empleados haciendo ¿qué? Cuando yo era un niño, los bosques no le pertenecían al Estado. Por lo tanto, la gente cuidaba el bosque y ellos mismos protegían sus bosques. Desde que se fundó la CODEFOR, que le prohibían al campesino cortar un árbol para construir su casa, sin embargo, los aserraderos cortaban lo que querían, ahí empezó, no el cambio climático, el cambio de la mentalidad del hondureño por el Estado que siempre ha querido mantener al que menos puede en una forma, como quien dice, oprimida. Entonces dejaron, yo me acuerdo cuando era un niño, cuando se quemaban las milpas, se hacían rondas grandes y se invitaba al vecino, hoy quemo yo, pero nunca se pasaba un fuego porque iban así como decimos a los hondureños, especialmente los sureños, con su cutuco de agua, se llevaban su panel de dulce y de regreso era una sopa de gallina. No habían incendios, solo los controlados. Ahora todo es incendio y me da pena decirlo, no me da pena, me da coraje más bien, que he visto grupos campesinos que en vez de chapear para la milpa que van a hacer, les zampan fuego que se queme todo. Y eso me consta, son 67 años que no he visto yo en este país. Entonces el problema somos cierto, nosotros. ¿verdad? Porque la chapia en las zonas de cultivo sería lo ideal. Por lo menos en las pequeñas, ¿verdad? Porque yo entiendo que una gran extensión es muy diferente. Sí, miren, otros que el asunto de la ganadería extensiva. La ganadería extensiva le meten fuego a los potreros, ni rondas hacen. Es una verdad que no se puede esconder. A veces le dicen al trabajador, métele fuego. La milpa, el campesino que poco tiene, yo creo que una quema controlada está bien. Sin embargo, he visto, por ejemplo, en el departamento de Lempira, allá por Candelaria, que ya casi no queman las milpas. O sea, ya han llegado a avanzar mucho en las técnicas de producción. Ese es el tipo de programa que nosotros ocupamos aquí. Necesitamos un cambio, necesitamos la gente de ganadería y agricultura en el campo, no con aire acondicionado. Sí, el aire acondicionado es lo que más gases de efecto invernadero producen. ¿Y quién no le gusta tener aire acondicionado?
O sea, el problema somos nosotros. Dejemos el cambio climático tranquilo y adaptémonos. O sea, apartemos de toda esta contaminación al cambio climático. No tiene nada que ver el cambio climático. Jamás he visto el cambio climático, ni tan siquiera en apodo zamparle fuego a un bosque. Porque miren, si hay alguien de Cantarrana que me está viendo, señor alcalde, si me está viendo por ahí, da vergüenza como en Cantarrana, año con año le meten fuego a la tigra, hombre, en todo Cantarrana. ¿Qué los pasa? Valle de Ángeles igual, donde yo vivo. ¿Y qué se consigue con meterle fuego a los bosques? ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Solo porque alguien está bravo porque su gobierno no está de turno o porque el otro salió? Yo no sé cuál es. Pero el problema somos nosotros. Y además, usted sabe que en los pueblos se sabe quién quema. Nadie va preso, pero ojo también. Yo soy del campo. Ajá. Y conozco la desgracia de nuestra gente. Yo recorro Honduras, es raro el lugarcito que no me conozco. Y conozco la desgracia porque yo soy de una aldea de Sabana Grande. Hombre, dice, yo le meto fuego. Si ni los corruptos que se roban millones van a la cárcel y a mí me van a meter por meterle el fuego. Esa es la mentalidad que tenemos de autodestrucción. Pero si no dan el ejemplo arriba, ¿qué pasa abajo? Sí, tenemos que comenzar por el ejemplo. Mire que el tiempo se nos ha ido rápidamente. Ingeniero, muchísimas gracias por habernos acompañado y hacernos todas estas aclaraciones. Muchas gracias. La verdad que el tema cambio climático es extenso, trae una serie de positivas, pero es muy difícil en un programa corto. Pero lo más importante, y quiero resumirlo, cambio climático es natural y cíclico, consta de 2 periodos, enfriamiento global, calentamiento global, ciclos de 50.000 años, ya cruzamos 6 periodos de glaciación, estamos en el 6º de calentamiento global y el calentamiento global no tiene culpa de este montón de basura que tenemos en todos lados aquí en Honduras, ni de meterle fuego a los bosques, ni de esa cantidad de humo. Es cierto que estamos en una zona donde somos altamente vulnerables porque aquí estamos en la zona intertropical de convergencia, porque nos meten un círculo en tiempo de calor, en tiempo de verano y lo mismo en tiempo de lluvia. También quedamos en un círculo porque esos choques de masa lo que hacen una formación circular de nuestra atmósfera y entonces esperemos huracanes en cualquier momento, aunque antes los ciclos eran entre 20 y 24 años, de ahora en adelante de repente pueden ser más ocurrir más a menudo. Sí. Muchísimas gracias al ingeniero Aníbal Godoy por habernos ampliado y aclarado muchos términos y muchas situaciones de lo que estamos viviendo aquí los hondureños. Los responsables somos nosotros porque somos nosotros, la humanidad, la que está contaminando el mundo. Y lo que estamos viviendo ahora en Tegucigalpa es culpa de nosotros. Y pueden haber cosas peores también, porque la situación es que si no frenamos esta contaminación, esto va a agudizarse. Muchísimas gracias por su atención. Ya está lista Ani con toda la información del momento aquí en Hola Honduras. A todos les deseo que pasen un feliz fin de semana. A todas las madres de Honduras, 1.000.000 de felicidades. A esas guerreras, a esas madres nobles, a esas madres que luchan día a día por darle lo mejor a sus hijos. Mis respetos y felicidades. Hasta el lunes.